Ok. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos a su clase de Matemáticas 1 del día 20 de mayo. Y pues vamos a iniciar. Nuestra clase de hoy es de sucesiones y expresiones algebraicas. Pero para poder iniciar, ¿sí? Primero tenemos que recordar un poquito qué es una sucesión. Ok, una sucesión es un conjunto de números ordenados de acuerdo a un patrón. Por ejemplo, tenemos aquí la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Y la sucesión en este caso, recuerden que con los puntitos, cuando indicamos los puntitos, quiere decir que nuestra sucesión va a continuar. La siguiente sucesión que yo les muestro es 7, 14, 21, 28, 35, 42 y nuestra sucesión pudiese continuar. Ok, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Tenemos una sucesión más. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y nuestra sucesión continúa. Recordemos que para esto tenemos aquí que nuestra sucesión está formada por términos. Cada uno de estos elementos es un término. En este caso, el 3 es el primer término, el 6, perdón, es el segundo término, el 9, tercer término, el 12, cuarto término, el quinto término corresponde al 15 y el sexto término al 18. Y hasta llegar al n número de términos. Entonces, si nosotros observamos esta sucesión, ¿sí? Tiene una diferencia. Nuestra diferencia en este caso, bueno, pues es de más 3. Es decir, que de el primer término al segundo término hay una diferencia de 3. Si yo sumo 3 más 3 me da 6. Por lo tanto, si yo tengo 6 y sumo 3 me da 9. Entonces, si ustedes observan, a cada uno de estos términos yo le estoy sumando 3, es decir, mi diferencia en esta sucesión es de más 3. Entonces, continuemos. ¿Qué es importante en este caso en nuestras sucesiones? Que cada uno de nosotros podamos identificar la regla de esa sucesión. Por ejemplo, si ustedes observan esta sucesión, dice 3, 6, 9, 12, 15, 18 y continúa. ¿Cuál sería mi regla? Hablando en lenguaje común, yo digo, esta sucesión inicia en 3 y se va aumentando o se le va sumando 3 al término anterior. En la siguiente sucesión, por ejemplo, 14, 21, 28, 35, 42. Obsérvenla, obsérvenla. Iniciamos en 14. Ok, ¿y qué pasa de un número a otro? Estamos aumentando, ¿cuántos? 7. Por lo tanto, esta sucesión yo puedo decir que inicia en 14 y se va sumando 7 al término anterior. Luego tenemos la siguiente sucesión. Dice 30, 25, 20, 15, 10. Y continuamos. ¿Qué está pasando aquí? Okay. Esta sucesión está disminuyendo. Primero, inicia en 30 y luego le voy a ir restando. Por lo tanto, inicia en 30 y se resta 5 al término anterior. Ok. De aquí, si se fijan, ya obtuvimos la regla de las sucesiones. Ojo. Recordemos, las sucesiones también las podemos representar de forma gráfica. Entonces, si ustedes observan en la primera figura, tenemos 4 circulitos.
En la siguiente figura tenemos, ¿cuántos circulitos? Cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, de una figura a otra hay una diferencia de 4. Por lo tanto, ¿cuántos tendrá este? La figura 3 ha de tener ¿cuántos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correcto. Ok, entonces 4, 8, 12 y sigue 16. Y la siguiente figura, 20. Ok, observen la figura, en este caso, la siguiente representación gráfica. Aquí yo ya les puse el número de círculos que contiene cada una de esas figuras. Es decir, la figura 1 va a obtenerse ahí 1. De ahí, la siguiente figura, tenemos 4, luego 7, luego 10. ¿Ok? Por último, pues tenemos una figura con 13 círculos. Continuemos. Ok. Tenemos un ejemplo más en el cual estamos identificando los cuadros sombreados de cada una de las figuras. Este ejercicio ustedes lo tienen en la página 201 de su libro, en el cual ustedes tenían que indicar el lugar de la sucesión y el número de cuadritos sombreados. Es decir, por ejemplo, en la figura 1 podemos encontrar 4 cuadros sombreados. ¿De acuerdo? En la figura 2 encontramos 6. En la figura 3 encontramos 8 cuadros sombreados. En la figura 4 encontramos 10. Observemos nuestra tabla. En este caso, les pide lugar en la sucesión. En la figura 4, ojo, figura 4, tiene obviamente, en este caso, el lugar de la sucesión, pues es el cuarto. Y tiene, dijimos, 10 cuadros sombreados. Si yo continuara con una figura aquí, que sería mi figura 5, el número de cuadros sombreados sería 12. La figura 6 sería 14. Si ustedes observan, bueno, Miss, ¿cómo puedes decir que en la figura 6, 7, 8, 9, 10, bueno, aquí ya tienen los resultados, 14, 16, 18, 20, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo definir o puedo decir que esos cuadros van a estar sombreadas en esas figuras? Observemos, ¿cuánto es la diferencia de una figura a otra en cuadros sombreados? Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 6. Por lo tanto, su diferencia es de 2. En la siguiente figura, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 8. Nuevamente, su diferencia es de 2. Entonces, quiere decir que mi sucesión va a irse aumentando de 2 en 2. ¿Ok? Luego de aquí, vamos a continuar ahora con lo que son las expresiones algebraicas. Observemos esta expresión, esta sucesión. Muy importante. Tenemos aquí, fíjense, la sucesión es 9, 13, 17, 21, 25, 29. Para que nosotros podamos obtener nuestra expresión algebraica, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta lo que vienen siendo sus diferencias. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el primer término y el segundo término? La diferencia es de 4, es decir, 9 más 4 me da 13. Vamos a checar. Y si yo sumo 4 otra vez, entonces me va a dar 17. Por lo tanto, si ustedes observan, la diferencia de un número al otro, es decir, de un término al otro, es de más 4. Ok.
Pero luego, ¿cómo voy a sacar yo esa expresión algebraica? Bueno, pues muy sencillo. Tomamos en cuenta lo que viene siendo la diferencia. Entonces, vamos a iniciar. Esta es mi diferencia. La diferencia es de 4. Y tengo que agregar mi variable, en este caso n, porque no sabemos hasta qué término vayamos a llegar. ¿De acuerdo? Pero aquí podemos decir, ok, si tomamos en cuenta el término 1, entonces yo diría 4 por 1 me da 4. Y ustedes me van a decir, oiga, Miss, pero aquí el primer término es 9. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo aquí 4 para obtener 9, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. ¿Qué les parece que le sumemos 5? Ok, entonces yo digo 4 más 5 me da 9. Y ya tengo en este caso lo que viene siendo mi primer término. Chequemos los demás. Vamos a ver si es cierto que esa regla me quedaría así. Pero entonces dicen, ok, mi expresión algebraica entonces sería 4n más 5. ¿De acuerdo? Nada más para que no la perdamos de vista. Ok, chequemos que realmente con esta expresión algebraica se obtienen estos términos. Vamos viendo. Dice, sustituimos los valores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En mi expresión algebraica, yo tengo que sustituir cuando en mi término, cuando sea mi segundo término. Vamos a ver si este, que es mi segundo término, ese valor me da. Me dice 4 por 2 más 5. Por lo tanto, es 4 por 2, 8, más 5, 13. Ok, si se fijan, sí está correcta. Obtuvimos el segundo término de la sucesión. Ahora chequemos el tercer término. Cuando n vale 3. Ok, 3 por 4, 12. Más 5, 17. Entonces, es correcto. Si se fijan, ya checamos el primer término, el segundo término, el tercer término. Yo aquí les puse un término más, que es el término 4, el cual les da 16 más 5, 21. Por lo tanto, si ustedes observan, la expresión algebraica que se ha generado para esta sucesión es correcta. Continuemos. ¿Qué pasa ahora cuando les dicen, ok, ahora en base a esa expresión algebraica que ustedes tienen, ¿sí? Van a obtener la sucesión. Me van a decir cuál sería mi sucesión. Y entonces se quedan así. ¿Y ahora qué hago? Muy sencillo. Y lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es sustituir los valores cuando n vale 1, cuando n vale 2. Cuando n vale 1, ¿por qué? Porque necesito identificar el primer número de mi sucesión. Entonces, cuando n vale 1, observen, mi regla es 2 por 1, 2 por 1, menos 5. Es decir, 2 por 1, 2, menos 5. Y aquí entra en juego lo que nosotros ya conocíamos como suma y resta con signos diferentes. Recuerden, y es muy, muy importante, cuando ustedes están realizando una operación en el cual tienen signos diferentes, ¿sí? Realmente la operación que se realiza es una resta. Y va a quedar el signo del número que es mayor. Es decir, por ejemplo, aquí tengo 2 menos 5. ¿Cuál es el número mayor? El 5. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, aquí me va a quedar el resultado negativo. Y ya solamente yo indico, a 5 le quito 2, me va a quedar 3. Entonces, ese sería mi primer término de la sucesión. Vamos a ver. Luego, evalúo cuando n vale 2 para obtener el siguiente término. Cuando n vale 2, ok, 2 por 2, 4 menos 5. Y nuevamente, ¿cuál es el mayor? El 5. Por lo tanto, me va a quedar
negativo. A 5 le resto 4, me queda 1. ¿Ok? Continuemos con el tercer término. El tercer término, observen, que aquí les puse 3 por 2, 6, menos 5. Ok, aquí ya está más sencillo. A 6 le quitan 5 y les queda 1. Y por último les puse 2 por 4, 8 menos 5, 3. Por lo tanto, yo puedo decir que mi sucesión está formada por el primer término, menos 3, el siguiente, menos 1, el siguiente, 1, luego 3, 5, 7 y mi sucesión continúa. Nuevamente, para yo corroborar, ustedes ya vieron que al momento de sustituir cada uno del valor, en este caso cada término, pudimos obtener nuestra sucesión. Y observemos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En este caso, a 3 le sumo 2 y me queda menos 1. Menos 1 más 2 me queda 1. Y si ustedes observan, la diferencia en realidad es positiva, es más 2. Y si observan su expresión algebraica, en la parte donde está el término, vaya, donde está la variable n, ahí tenemos un 2 positivo. Ok, ahora veamos el siguiente ejemplo. Para ello les voy a pedir, por favor, que se ubiquen en la página 204 de su libro. Este ejercicio está muy sencillo. Les dice, en equipo, escriban los primeros términos de la sucesión numérica asociada al número de cubos en cada torre y realiza lo que se te pide. Ok, primero, observemos las figuras. La figura 1 contiene un cubo. La figura 2 contiene 3 cubos. La figura 3 contiene 5 cubos. La figura 4 contiene 7 cubos. Recuerden, esta es una forma más en la que podemos visualizar una sucesión. Entonces, ya tenemos aquí el primer término de mi sucesión, que viene siendo 1. Es decir, observen la figura 1 y corresponde a un cubo. Entonces, el siguiente número de mi sucesión sería 1, 2, 3. 3 cubos, por lo tanto, sería 3. El siguiente número, 1, 2, 3, 4, 5 cubos tiene la figura 3. Por lo tanto, serían 5. Luego, el siguiente número sería un 7. Ok, observemos. 1, 3, 5, 7. Ojo, vayan checando la diferencia. 1, 3, 5, 7. Por lo tanto, el número sería, el número del siguiente término sería 9. Luego, 11. Luego, 13, 15 y 17. Obviamente nuestra sucesión puede continuar, ¿de acuerdo? Luego les dice, ¿cuál es la diferencia entre dos términos consecutivos? ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 3? ¿Cuál es la diferencia entre el 3 y el 5? O más sencillo si lo quieren ver así. ¿Cuántos cubos hay de diferencia entre la figura 1 y la figura 2? Ok, entonces aquí, si se fijan, muy bien, Ana, excelente. Por lo tanto, sería 2. Andrea, por favor, tu micrófono. Ok, de aquí, luego, el inciso B te dice, ¿cuál es la regla algebraica con la cual se obtiene el término que está en el lugar n? Ok, ¿cómo lo podríamos obtener?
Primero, recordemos. ¿Cuál es la diferencia? 2. Entonces ponemos 2n. Pero si se fijan, en el primer término yo tengo un 1. Entonces, si yo multiplico 2 por 1, me va a dar 2. ¿Y qué hago? Porque mi término es 1. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es restarle 1. Y aquí, si se fijan, ya me quedó mi expresión algebraica. 2n menos 1. Si se fijan, realmente el ejercicio no está complicado. Solo tenemos que ir observando las figuras, en este caso, o la sucesión ya numérica, e poder identificar claramente lo que viene siendo su diferencia. Ok, continuemos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 10 les dice, en parejas realicen lo que se te pide según la siguiente regla. Ok, ahora tenemos la regla nuevamente. Dice, una sucesión numérica comienza con el número 34 y cada término siguiente se obtiene al restar 3 al término anterior. Entonces, ok, iniciamos con el número 34. Ok. Entonces, nuestro primer término sería 34. El siguiente término dice que se obtiene restando 3 al primer término. Si yo digo 34 menos 3, me queda 31. Luego, nuevamente, 31 menos 3, me queda 28. 28 menos 3, me queda 25. 25 menos 3, ok, 22. Luego, 19. Luego, 16. 13, 10. Hasta ahí es donde ahorita nos pide el ejercicio. Hasta el 10. Pero nuestra sucesión obviamente puede continuar. Luego, dice, anote su expresión, una expresión algebraica para esta sucesión. Aquí ya nosotros identificamos que hay una diferencia de menos 3. Ok. Entonces, aquí nuestra diferencia sería menos 3. O 3, ahorita vamos a ver dónde está. Pero, ¿qué pasa? Si yo digo 3 por 1, me da 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miss, ¿pero qué hago? Sí, a ver, aquí dice, le puedo sumar. Pero, ojo, mi regla me dice que tengo que restar. Entonces pienso en un número al cual yo le reste, en este caso, 3n y me quede 34. Si yo pongo n como término 1, ok, 3 por 1, 3. A 34. Un número que yo le reste 3 y me quede 34. ¿Correcto? Entonces, ese número es 37. Por lo tanto, 37 menos 3n me va a dar 34. Esa vendría siendo mi expresión algebraica. Luego les pide aquí, ¿qué números ocupan el 20º, 30º y 100º lugar en esta sucesión? Recuerden que aquí nuestra sucesión puede continuar, ¿de acuerdo? 20º, es decir, el lugar número 20. Ok, ¿qué hago? Pues en mi expresión algebraica, yo tengo que sustituir el valor de 20. Y aquí lo tenemos. Cuando n vale 20, entonces a 37 le resto 3 veces lo que vale el término, en este caso 20, y me va a quedar, ¿cuánto me va a quedar aquí? 37. 37 menos 60. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el resultado. Cuando n vale 30 es 37 menos 3 veces 30. Y aquí tenemos el resultado. Y por último, cuando vale 100,
n es igual a 100. 37 menos 3 por 100. Ok, y tenemos nuestro resultado. ¿De acuerdo? Por último, les dice, ¿cuál es el lugar que ocupa el número 26? Perdón, que ocupa el número menos 26. Si ustedes observan, el término 20 me queda con menos 23. Y si yo le resto 3, entonces me va a quedar menos 26. Por lo tanto, el lugar que ocupa el número menos 26, pues sería el término 21. Si se fijan, realmente este tema está muy sencillo. Lo único que les pide son 3 cosas. 1, o la sucesión, que ustedes pongan la sucesión. 2, que ustedes pongan la regla. O 3, que generen la expresión algebraica. Básicamente es lo que está pidiendo este tema de sucesiones. Entonces, espero que les haya gustado. No me queda nada más que darles las gracias y recordarles que envíen por favor sus trabajos a mi Zaida. Aquí está su correo. Y a una servidora, Erika Contreras. Muchísimas gracias, chicos, y continuemos.